Porque esta palabra normalmente se da como que cuando pasa alguna cosa mala, enseguida la gente empieza a hablar, o los pastores empiezan a hablar de los últimos tiempos. This word is usually given when something bad happens. Pastors start talking about those last times. Así que no quiero como que ser, ¿cómo se llamaría eso? Una palabra, como que fatalista, tal vez amarillista o algo así. I don't want to be fatalist or yellowist. ¿Amarillista se dice yellows? Ok, entonces, por eso he esperado que pase todo lo que ha pasado That's why I've waited for everything to happen. y ahora sí podernos poner a predicar un poco, no con un afán, And then we can preach about not with like running towards it, sino esperando en el Señor. but waiting in the Lord. La Biblia dice allí en Primera de Crónicas 12:32, The word of the Lord says in First of Chronicles 12:32. dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. From Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do, 200 chiefs with all of their relatives under their command. Dice los hijos de Isaacar, 200 principales. It says the children of Issachar, 200 chiefs. Eran aquellos que miraban los tiempos It were these people who looked at the times y que entendían los tiempos. and understood the times. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos los tiempos. It's important, church, for us to understand the times. Es importante que miremos lo que está pasando a nuestro alrededor It's important for us to look what's happening around y us que veamos qué es lo que está pasando. and that we see what's occurring. El reloj profético está andando The prophetic clock is going. y es el tiempo de nosotros, la iglesia. It's the time for us, the church. Este es el tiempo. This is the time. Este es el tiempo donde mayormente se debe de predicar. This is the time when we mostly need to preach. ¿Por qué? Porque si no entendemos los tiempos, Why? Because if we don't understand the time, entonces van a pasar cosas then things will occur y no nos vamos a dar ni por entendidos. and we won't even know that they happened. Pero los hijos de Isaacar eran entendidos en los But tiempos. the children of Issachar understood the times. Entendían qué era lo que estaba pasando. They understood what was occurring. Miraban su atmósfera. They looked at their atmosphere. Entendían lo que estaba pasando alrededor. They understood what was happening around Y them. como eran entendidos en los tiempos, And since they understood the times, ellos sabían lo que Israel debería hacer. they knew what Israel should do. O sea, el que entiende los tiempos So the person who understands the times va un pie adelante de los demás. is a step forward of anyone else. Va un paso adelante de los demás. Is a step forward of anybody else. De repente usted dirá, pues estamos en octubre, lo mismo de siempre. Suddenly you can say we're in October, it's the same as always. Se empiezan a caer las hojas, qué terrible. Yeah, leaves start to fall, how Pero horrible. eso es igual todos los años. But that's the same every year. Y tal vez usted se quede con ese concepto de entender el tiempo. And maybe you can stay with that concept of understanding the time. Pero si usted es un hijo de Dios que busca la dirección de Dios, But if you're a child of God who looks for the usted va a direction estar of God, buscando entender los tiempos. you will be searching for understanding of the No times. simplemente que se caigan las hojas, Not simply waiting for the leaves sino to qué es fall. lo que está pasando en el mundo. But what is happening in the world? ¿Qué se está moviendo alrededor? What is moving in the surroundings? Cuando eso pasa, When this happens, usted es un entendido de los tiempos. you are understanding the times. Y usted sabrá decirle al pueblo qué es lo que tiene que And hacer. you will be able to tell the people what they need to do. Y hoy, iglesia, quiero hablarle de los últimos tiempos. And today, church, I want to tell you of the Y end. estoy entendiendo que estamos en los últimos And tiempos. I'm understanding that we're in those end of times. Y le pido al Señor sabiduría para dar esta palabra. And I ask for the Lord wisdom to give this word. No quiero asustarte. I don't want to scare you. No quiero que crear como que
temor. I don't want to create like fear. No, porque usted no llega asustado al cielo. No, because you don't get to heaven with fear. Yo creo que allá no va a llegar ningún asustado. I don't think no one will get there if they're afraid. Al cielo va a llegar uno que está realmente arrepentido To heaven, the real repentance y que will ama al arrive. Señor The ones that love the Lord y que anhela su segunda venida. and want His second coming. Regálele un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. En Mateo capítulo 16 versículo 1 en adelante, In Matthew 16, 1 forward, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señales del cielo. the Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. Mira, los fariseos y saduceos vinieron ante él, al Señor Jesucristo, a hacerle preguntas. The Pharisees and Sadducees came before Jesus to ask him questions. Pero los fariseos estaban buscando en qué se equivocaba But the Pharisees were looking where he would make a mistake para poderlo acusar. to be able to accuse him. Y vinieron a decirle, haznos señales, And they came to tell him, give us signs, muéstranos algo. show us something. Y esta fue la respuesta del Señor. Versículo 2 And dice, this was the answer of the Lord. mas él respondió y les dijo, cuando anochece decid buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. He replied, when evening comes, you say it will be fair weather, for the sky is red. El versículo dice, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. And in the morning today, it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. Ellos vinieron ante el Señor a pedirles señales. They came before the Lord to ask him for signs. Y el Señor les dijo, ustedes saben interpretar algunas señales. And the Lord said, you know how to interpret certain signs. Cuando usted se va a dormir y ve muy nublado la noche, usted dice, va a llover mañana. When you go to sleep and you see the night very cloudy, you can say tomorrow it's going to rain. O en la mañana cuando usted ve el cielo como rojizo, Or in the morning when you see the sky reddish, va a decir, oh, va a haber un verano muy bueno. you can say it's going to be a great summer. Ustedes saben entender señales. You know how to understand these signs. Pero a mí me gusta el Señor porque los levanta primero y les dice, wow, ¿cómo saben ustedes de entender señales? But I like the Lord because he first lifts them up and says, oh, what you know about understanding times. Lo pone allí arriba. He puts them up there. ¿Y después qué hace? And then what does he do? ¡Hipócritas! Hypocrites. Ay, perdón, lo desperté. Sorry, did I wake you? Hipócritas. Hypocrites. Digo, eso es lo que dice aquí. That's what it says here. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, You know how to interpret the appearance of the sky, mas las señales de los tiempos no podéis. but you cannot interpret the signs of the times. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Why was he asking them this? Porque habían acontecido señales muy importantes Because very important signs had happened que los primeros que deberían de haber entendido esas señales eran ellos, that the first people that should have understood those signs was porque them, conocían la ley, because they knew the law, porque conocían la palabra. because they knew the word. La palabra decía que habría de nacer en Belén. The word said that he would be born in Bethlehem. La palabra decía que de una mujer virgen habría de nacer. The word said that he would come from a virgin woman. La palabra decía que aún los astros contarían la gloria de Dios. The word says that the stars would say the glory of God. Pero sabe, es tan terrible porque la gente quiere ver lo que quiere ver. But you know it's so terrible because people want to see what they want to O see. sea que así Dios haya puesto las señales, So even though God placed those signs, como el Señor Jesucristo no era de su agrado, since Jesus Christ wasn't someone they liked, entonces no las vieron. so they didn't see it. Independientemente de tu gusto Independently of what you like o de mi gusto, or what I like, las señales vienen the signs come y seguirán pasando. and they will continue to occur. Independientemente que si tú lo quieres Independently of if you want o it no lo quieras, or you don't want it, las señales seguirán apareciendo. the signs will continue to appear. Porque Dios es un Dios amoroso Because God is a loving que God envía señales a su pueblo who sends signs to his y people. que su pueblo tiene que estar muy atento And his people need to be very paying attention para recibir estas señales, to receive these signs, para entender estas señales, to understand these para signs, saber qué hacer en estas señales. to know what to do with these signs. ¿Alguien está conmigo hoy? Is someone with me today?
Entonces el Señor les estaba hablando y diciendo, ¿por qué ustedes piden señales? So the Lord was asking them, why are you asking for Si las signs? señales que he dado no las quieren ver. If the signs that I have given you don't want to see them. Ustedes quieren ver las señales que ustedes quieren ver. You want to see the signs that you want to see. Y ahí, en ese mismo instante, el Señor Jesucristo hizo un partimiento, un corte. And in that moment, Jesus made a division. Y dijo, los que ven lo que quieren ver He said, the ones that see what they want to see, y los que pueden ver and those who can see y entienden and understand y son sabios. and are wise. ¿Hay sabios en este lugar hoy? Are there wise people here today? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios? How can we arrive to be wise? Viendo las señales Seeing the signs y entendiendo las señales. and understanding the signs. Levante su mano y repítalo conmigo. Raise your hand and repeat after me. Para ser sabios en este tiempo, To be wise in these times, yo tengo que ver I need to see las señales these signs y entenderlas. and understand them. Dele un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Hay un cuadro que quisiera que ustedes vieran hoy. There's a picture I want you to see today. Espero no confundirlos, pero tengo que ubicarlos en los tiempos. I hope to not confuse you, but I want to place you in the times. En teología se llaman las dispensaciones. In theology, it's called dispensations, Algo así. something like that. Las dispensaciones. Dispensations. ¿Qué son las dispensaciones? What are these? Son los tiempos determinados de Dios. They are the determined times of God. Son los tiempos que Dios ha determinado dentro de la historia. They're the times that God has determined in the story. Nosotros humanamente los dividimos por eras o épocas. Humanly, we divide them as eras or times. Entonces decimos la época de los 80. So we say the 80s. Entonces era esa época y entendemos que era esa época. So we see that those are the times and we understand of those En la times. Biblia no se dice por época, sino por dispensaciones. In the Bible, it doesn't say it by times, but by dispensations. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a encontrar las dispensaciones. When you study the Word of God, you will find all these dispensations. Esos son esos tiempos determinados por Dios. Those are the determined times by God. Y cada dispensación tiene un comienzo y un final. And each dispensation has a beginning and an end. Y eso fue dado por Dios. And that was given by God. Son 8 dispensaciones, There are 8 dispensations, de las cuales hemos trabajado 5 dispensaciones of which we'd worked through 5 dispensations, y estamos en la 6ª dispensación. and we are in the 6th dispensation. La primera dispensación comienza desde la creación, The first dispensation begins with the creation, a donde está el nacimiento o la creación de Adán y Eva. where we see the birth or the creation of Adam and Eve. Esa dispensación se llama la dispensación de la inocencia. That dispensation is called the dispensation of the innocent. ¿Sí ve la bolita verde que está a este lado? If you see that little green ball that's on the end, Ese es el comienzo de la primera dispensación que se llamó la inocencia. that's the beginning of the first dispensation that was called El hombre innocence. fue creado a imagen y semejanza de Dios. Man was created in image of God. Y fue creado a imagen y semejanza y vino y fue puesto en esta tierra. And he was created at the image of God and he was placed on this earth. Y estaba cubierto con la inocencia. And he was covered by that innocence. Conocía el bien, He knew the good, pero no conocía el mal. but he didn't know evil. Vivía en el bien, He lived in the good, pero no conocía el mal. but he did not know the evil. Esa es la dispensación de la inocencia. That is the dispensation of the innocence. Los niños cuando nacen están en esa dispensación. Children, when they're born, are in this dispensation. Son inocentes. They're innocent. Conocen el bien. They know the good, No conocen el mal. they don't know evil. Por eso cuando un niño muere, That's why when a child dies, creemos firmemente que está cubierto con la inocencia. we firmly believe that he's covered by that innocence. Al estar cubierto en la inocencia no hay juicio sobre él. As he's covered by that innocence, there is no judgment over Cuando him. un niño o un bebé muere, está cubierto con la inocencia. When a child or a baby dies, Bueno, he's covered by innocence. ese fue el comienzo del hombre. El hombre fue creado para vivir en la inocencia. That was the beginning of man. He was created to live in that innocence. No necesitaba conocer el mal. He didn't need to know evil. No le hacía falta. He didn't miss it. Simplemente vivir en
esa inocencia. simply living in that innocence. La Biblia declara que, Adán y Eva fueron puestos en la tierra para poseer y controlar el Edén. The Bible declares that Adam and Eve were placed in the Eden to possess it and to control the Eden. Y eso era lo que tenía que hacer Adán y Eva, poseer el Edén. That's what Adam and Eve needed to do, to take possession of that Eden. Al parecer el Edén era un sitio, As it seemed, the Eden was a place, pero no era un sitio geográfico, but it was no geographic place. era un estado. It was a state. Creo que lo confundí. I think I confused you. Lo confundí. Era un estado. It was a state. O sea, quería decir que a donde iba Adán y Eva, So it meant that where Adam and Eve went, ahí se manifestaba un estado de inocencia. there it was a manifestation Era of su a state of innocence. era su tiempo de inocencia. It was his time of innocence. La tarea de que Dios le dejó a Adán fue sojuzgar la tierra. The work that God left for Adam was to take control of the earth. O sea, el controlar la tierra a través de qué o cómo, Controlling the earth through what or how? de la inocencia. With innocence. La inocencia hace dependiente totalmente del Creador. The innocence makes us completely dependent of the Creator. Adán y Eva lo único que necesitaban era depender de Dios. Adam and Eve, the only thing they needed was to depend on No God. más. Nothing more. No necesitaban más They didn't need anything else para poseer la tierra. to take possession of the earth. Quería decir que si el Edén era esta parte It meant that if the Eden was this part, y si Adán y Eva iban más allá, and if Adam and Eve went farther, estaba creciendo el Edén. the Eden was growing. Y la idea era, y la inicial idea que puso Dios en el corazón de Adán y Eva era que poblaran la tierra, And the initial idea that God placed in the heart of Adam que, and Eve was them que poseyeran la tierra to possess the earth a través de la inocencia. through the innocence. Por eso la palabra del Señor dice que tú y yo tenemos que volver a ser como niños. That's why the Word of God says we need to be like children again, Porque un niño es inocente. because a child is innocent. ¿Alguien está aquí conmigo? Is someone here with me? Sacude al que está a tu lado y dile: el pastor te vio durmiendo. Shake the person beside you and Oye, say, the pastor saw you despiértate. sleeping. Wake up. Despiértate. Dice aquí, inocencia. It says innocence. Ese estado de inocencia terminó cuando el hombre decidió que no era suficiente depender completamente de Dios, sino que había otra alternativa. That state of innocence ended when man decided to not completely depend on God, but decided that there was another alternative. La alternativa apareció con una serpiente que le dijo: sabe Dios que no morirás. The alternative appeared when a serpent appeared and said that God knows that you won't die. No vas a morir, así que puedes comer del fruto que Dios te dijo que no comieras. You're not going to die, so you can eat from the fruit that God told you not to eat from. En ese momento empezaron a decir: wow, yo pensé que solo me bastaba con creerle a Dios. In that moment, they said, I thought it was enough to just believe in God. Y Dios me dijo que no comiera de ese fruto. And God told me not to eat of that fruit. Pero ahora hay una serpiente que me dice que coma del fruto. But now there's a serpent that's telling me to eat of that fruit. Parece que quiero creerle a la serpiente. I think I want to believe that serpent Porque me gusta el fruto. because I like the fruit. Quiero que me hable, serpiente, I want you to talk to me, serpent, porque tengo ganas de comerme el fruto. because I want to eat that fruit. Y la serpiente le dijo: no sabe Dios que serás igual a él. And the serpent said, God knows that you will be just like him. Oh, si yo puedo ser igual a Dios, entonces quiero de ese fruto. Oh, if I can be just like God, then I want of that fruit. Yo quiero comer de ese fruto para ser igual a Dios. I want to eat of that fruit to be just like God. ¿Sabe en qué iba a ser igual a Dios el hombre? Do you know in what man was going to be just like God? En conocer y entender el bien y el mal. In knowing and understanding the good and evil. Dios conocía el mal, God knew evil, pero no quería que su creación, su perfecta creación, conociera el mal. but he didn't want his perfect creation to know evil. En ese momento el hombre tomó la decisión de creerle más a una serpiente que a Dios. In that moment, man took a decision to believe more in a serpent than in God. Creo que todavía seguimos en ese jueguito. I think we're still playing that game. Todavía seguimos en que la serpiente ofrece y nosotros decimos: Dios dijo esto, pero también me gusta lo que dice la We're serpiente. still in that
that the serpent said this, but God said this, but I want to believe what the serpent El said. problema es mantenernos en ese jueguito. The problem is staying in that game. ¿Qué debió de haber hecho Adán y Eva en ese momento? What should have Adam and Eve done in that moment? Yo no sé, no le entiendo lo que usted dice. Lo único que entiendo es que Dios es mi padre y yo lo obedezco a él. I don't know what you're talking about, but all I know is that God is my father and I obey him. ¿Sí me entiende? Dios quiere que tú llegues a ese estado de inocencia. Do you understand? God wants you to arrive in that state of innocence. Que diga, no quiero To más. say, I don't want anymore. No quiero escuchar otros comentarios. I don't want to hear any more Lo único que commentaries. quiero escuchar es la voz de Dios. The only thing I want to hear is the voice of God. Es suficiente, es total y completa para mí. It's completely and total for me. Pero de pronto aparece otra vez la serpiente diciéndote, pues sí, muy bonito que vayas a la iglesia y todo, pero tampoco. And suddenly the snake appears again and says, oh, how pretty that you're going to church, but that's too much. Yo creo que estás exagerando. I think you're exaggerating. ¿Leer la Biblia? Reading the Bible? Oh, qué terrible. Oh, that's terrible. ¿Usted ora? You pray? Oh. ¿Usted ora? You pray? Y de pronto usted está escuchando la serpiente. And suddenly you're listening to that serpent. Oiga, sí, ¿yo por qué tengo que leer la Biblia? You know what? Why do I need to read the Bible? Oiga, ¿verdad? ¿Y por qué yo tengo que orar? Right, why do I need to pray? Oiga, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? And why do I need to go to church? No, si yo tengo mis días. No, I have my days. Yo he trabajado duro I've worked hard para ir a perder un domingo allá en la to iglesia. go and lose a Sunday at church. Estás escuchando la serpiente. You're listening to the serpent. Así que el estado de inocencia terminó cuando el hombre le quiso obedecer a una serpiente y no a Dios. So the state of innocence ended when the man wanted to listen to a serpent and not to God. Sale desde el nacimiento de Adán y termina cuando Abel mató. It starts when the birth of Adam and it ends with when Abel killed. Mató a su hermano. He killed his brother. Ahora, de ahí en adelante comienza otra dispensación, otro tiempo. And from then on, another time or dispensation begins. El segundo tiempo es el tiempo de la conciencia. The second time is the time of the conscience. Este tiempo de la conciencia va desde Abel hasta Noé. This time of conscience goes from Abel to Noah. O sea, ya era el momento donde el hombre era consciente del bien y del mal. So it was the time when man was conscious of good and evil. Por lo consiguiente, era responsable de sus actos. And so they were responsible of their own acts. Estamos todavía en el tiempo de conciencia. And we are still in the time of conscience. Yo quiero decirle que las dispensaciones están, pero esas dispensaciones aún nos atraviesan a nosotros. I want to tell you that the dispensations happen, but they still go through us. Entonces ahora somos esa dispensación de conciencia, de que si peco, peco con conciencia. And now we are in that dispensation that if I sin with a conscience. Que si desobedezco a Dios, lo hago porque lo quiero. That if I disobey God, I do it because I want. Así que aquí no hay nadie que pueda decir, yo pequé y no sabía. So there's no one here that can say I sinned and I didn't know. Porque en el tiempo de conciencia, Dios activó allí dentro de nosotros en el área de conciencia, ahí está el área de entender lo bueno y lo malo. In that area of consciousness is where we understand between good and evil. Y ahí puedo elegir. And there I can choose. Puedo sopesar o pesar el uno y el otro. I can balance one from the other. Dios dice esto, Oh, God says this, pero el mal dice esto. but evil says this. ¿Y cuál quiero obedecer? And what do I want to obey? En el tiempo de conciencia entonces viene juicio. In the time of consciousness, judgment comes. En el tiempo de inocencia vino juicio y lo que trajo para salir de la inocencia fue salir del huerto. In the time of innocence, judgment came, and the judgment was them leaving the Eden. Dice la palabra de Dios que fueron echados del huerto. The word of God says that they were kicked out of that Eden. Al salir del huerto entraron a un tiempo de conciencia.
When they left that Eden, they went into a time of Y esa consciousness. temporada o esa dispensación Or in that time, that dispensation, Dios hace responsable al hombre God makes man responsible. y lo deja escoger entre el bien y el mal. And he lets him choose between good and evil. El hombre no quiso buscar el bien. Man didn't want to look for the good. Al contrario, se perdió totalmente. On the contrary, he completely got lost. Y dice la palabra de Dios que en los tiempos de Noé, And in the word of God says in the times of Noah, la maldad era muy grande. evil was very great. Era tan grande It was so great que Dios mandó juicio, that God sent judgment, segundo juicio. a second judgment. Le dice a Noé, fabrícate una barca He tells Noah, make a big boat porque voy a hacer llover mucho sobre la tierra because I'm going to make it rain a lot over the earth. y los que no entren en esa barca van a morir. And the ones that don't get on that ark, they're going to die. Dice la Biblia que Noé duró 100 años fabricando la barquita. The Bible says that Noah took 100 years making that ark. 100 años que estaba allí colocando tabla tras tabla. 100 years that he was putting plywood after plywood. Y de pronto los vecinos le decían, hey Noé, ¿qué estás haciendo? And suddenly his neighbors would tell him, hey Noah, what are you doing? Y él decía, Dios dijo que va a inundar todo esto. And he would say that God said that he's going to fill all of this with water. Pero el que crea en su palabra y se meta en esta barca, se salvará. But the one who believes in his word and gets on this ark will be saved. Los vecinos lo miraban His neighbors looked at him y se reían, and they laughed at him. se burlaban. They would laugh. Está loco Noé. You're crazy, Noah. En ese tiempo dice la palabra que no llovía como nosotros conocemos el llover hoy. In that time, the Bible says that it didn't rain the way that we know what rain is today. La tierra era irrigada a través de la evaporación e iba el agua, el vapor era que irrigaba la tierra. The land was irrigated through vapor, Algo así. something like that. Entonces, cuando vino Señor, ayúdame porque hasta ahora voy en el segundo y ya se me acabó el tiempo. Lord, help me because I'm only on the second one and the time's almost out. Entonces, en ese tiempo, que alguien le dijera, mire, van a caer miles de litros cúbicos de agua del cielo. So in that time, if someone said that it's gonna rain a bunch of cubic liters from heaven, Decía, está loco el tipo. they would say this guy's crazy. ¿Cómo va a ser para subir miles de metros cúbicos de agua allá arriba para después dejarlos caer? How is it that so many cubic liters are gonna go up there for them to fall? Ay, Noé, qué loco estás. Noah, you're crazy. Ay, aquí no hay ni siquiera un río ni mar para poder poner esa barca tan grande. There's no rivers, there's no oceans to put that giant ark. You are crazy, man. Estás loco. Pero durante 100 años estuvo fabricando y fabricando su barca. But for 100 years, he was making and making that ark. Y mientras tanto de esos 100 años, la maldad siguió subiendo, 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 subiendo. And for those 100 years, the evil kept growing and growing and growing and growing. Hasta que llegó el punto donde Dios le dijo a Noé, Noé, métete con toda tu familia y yo sellaré la puerta. And the time came where God said, Noah, get in there with all your family, and I will close that door. Dios, cuando trae juicio, trae juicio. When God brings judgment, he brings judgment. Porque algunas veces decimos, es que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Because sometimes we say that God is so good, so good, so good, Que Él nunca va a hacer nada contra mí. that he'll never do anything against me. No, quiero decirle que Dios es misericordioso. No, I want to tell you that God is merciful. Dios es bondadoso. He is loving. Pero la maldad está llegando ante su presencia. But evil is going before his presence. Y en el tiempo de Noé la maldad era tan grande que empezó a llegar a la presencia de Dios. And in the time of Noah, the evil was so great that it came to grow and go before the presence of God. Que el Señor dijo, no más, voy a borrar toda esta maldad.
that God said, no more, I'm going to erase all of this Noé, evil. súbete a la barca. Noah, get on that ark. Yo voy a cerrar esa barca. I'm going to close that ark. Y dice que la mano del Señor fue el que selló la puerta de la barca y después nadie podía entrar allí. And it says that the hand of God was the one that closed that ark, and then no one could go in De there. repente empezó a caer agua, mucha agua. Suddenly so much water started to come. Y aquellos que dijeron, ¿se acuerda del loco Noé? And those who said, remember that crazy man Noah? ¿Se acuerda? Como que sí tenía razón. Remember, I think he was right. Entonces trataban de devolverse a la barca y decirle, ábrenos, ábrenos. So they were trying to run back to the ark and say, open it, open it. Pero ya no dependía de Noé. But it didn't depend on Noah Dios anymore. había sellado la barca. God had closed that Venía ark. juicio para el hombre. Judgment was coming for man. Así dice que la tierra fue anegada completamente. And it says that the earth was completely Y, destroyed. y Dios da un nuevo comienzo. And God gives a new beginning, Un nuevo comienzo, una nueva dispensación. a new beginning, a new dispensation. Dijo, con la familia de Noé voy a empezar algo bueno. He says, with the family of Noah, I'm going to start something good. Va a empezar un pueblo que me obedezca a mí. I'm going to start a people that obeys me. Pero no faltó un tiempito más hasta que el mismo Noé se hizo cosas malas. But it didn't take very long for Noah himself to do evil things. Dice que Noé sembró un lagar de uvas It says that Noah planted a vine of grapes e hizo vino. and he made wine. Y después se tomó el vino And then he drank that y wine se emborrachó. and he got drunk. Y dice que de ahí vino el mal. And it says that from there evil grew again. Después uno de sus hijos se burló de él viéndolo borracho y todo desnudo. Then one of his children made fun of him, seeing him drunk and naked. Y esa generación empezó mal otra vez. And that generation started to have evil again. Comenzó la era de gobierno humano. It started the era of the government by humans. Dios le daba la autoridad para que gobernara. God gave them the authority to govern. Se levantaron tremendos pueblos. Tremendous people came up. Empezaron a hacer grandes cosas. They started to do great things. Pero una de ellas fue comenzar una torre. But one of them was to begin a La tower, torre de Babel, the Tower of Babel, que fue edificada por el hombre. that was edified by man. ¿Sabe cuál era la finalidad del hombre? Do you know what the end of man was? Poder edificar una torre tan alta que poder llegar al cielo. To make a tower so big that they could reach heaven. ¿Y por qué? ¿Querían estar con Dios? And because they wanted to be with God? No, querían llegar al cielo y destronar a Dios y tomar el gobierno ellos. No, they wanted to go to heaven and get God off the throne and them take the throne. La Biblia habla de la torre de Babel y habla específicamente que Dios puso confusión en todos ellos The Bible talks about the Tower of Babel and it says that God put confusion in all of them para que no pudieran seguir edificando esa torre. so they were able to continue to edify that tower. Una vez más el hombre desea gobernarse por sí mismo Once again, man wants to govern for himself y no que Dios los gobierne. and not for God to govern them. En la dispensación del gobierno, Dios estaba esperando que el pueblo dijera, queremos que tú nos gobiernes, Señor. In the dispensation of government, God was waiting for the people to say, I want you to govern us, Pero el Lord. hombre decidió gobernarse a sí mismo. But man decided to govern himself. Y la maldad fue creciendo tanto, tanto, And evil grew so much. que tuvo que venir juicio. And judgment came once again. Vino allí en el tiempo de Noé, vino una perversidad tan grande In the time of Noah, a perversity so great came que la misma palabra de Dios dice que eran tan malas. Habla acerca de Sodoma y Gomorra. the Bible talks about Sodom and Gomorrah. of that Eran time. dos ciudades tan malas It was two cities that were so evil que Dios mandó juicio sobre esas ciudades. that God put judgment over those cities.
Tenemos que entender que la maldad sigue creciendo. We need to understand that evil continues to grow. Y cuando crece y entre más crezca la maldad, And when it grows, and the more that evil grows, más desata juicio sobre la vida humana. more judgment comes over human lives. Dice que se daban en casamiento. En los tiempos de Noé dice que se daban en casamiento. In You- the times of Noah, it said that there were marriages, Y que hacían grandes fiestas. and they made great parties. Y uno diría, pero ¿qué tiene de malo que se dieran en casamiento? And one would say, well, what's so bad about them having these marriages? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que se casaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. The Bible said that men married men and women married women. Y por eso vino juicio sobre Sodoma y Gomorra. And that's why judgment came over Sodom and Gomorrah. La Biblia dice que Dios mandó a unos ángeles a buscar a Lot, The Bible says that God sent angels to look for Lot, el sobrino de Abraham. the nephew of Abraham. Y dice la palabra del Señor que cuando entraron los ángeles a esa ciudad And the word of God says that when the angels went into y that city, entraron a la casa de Lot, they went into the house of Lot. los hombres rodearon la casa The men went around the house. y que ellos golpearon la puerta y le dijeron, sácanos a esos hombres And they were knocking on the door and they said, bring out those men. porque queremos conocerlos, Because dice la we Biblia. want to know them, says the Bible. ¿Sabe qué era conocerlos? Do you know what it meant to know them? Esos hombres de esa ciudad The men of that city querían tener sexo con esos hombres, esos ángeles que habían llegado. wanted to have sex with those angels that had arrived. Dice la Biblia que Lot le dijo, mire, tengo tres hijas que son vírgenes, si quieres se las doy, pero a estos hombres no los toquen. It says, the Bible says that Lot said, I have 3 virgin daughters, I'll give you them, but don't touch these men. Y era tan dañado el corazón de estos hombres And the hearts of these men were so ruined que dijeron, no queremos mujer, los queremos a ellos. that said, we don't want women, we want Y them. querían acabar la casa para entrar y coger a los ángeles. And they wanted to break the house down to get those Y angels. querían violar a los ángeles. And they wanted to rape the angels. Hasta ahí llegaba la maldad. That's how much evil there was. Por eso el Señor desató juicio. That's why God put judgment. Oh, mira al que está a tu lado y dice, ¿se parece como en esta época? Look at the person beside you and say, it seems like these times. No, se parece. It's similar. Pero quiero decirle que en esta época está aún mucho peor que lo que se vivió en Sodoma y Gomorra. But I want to tell you that in these times it's even worse than what was lived in Sodom and Gomorrah. Nunca antes en la historia ha estado más alto y más común el homosexualismo, el lesbianismo en la historia de la humanidad. Never before in history has lesbianism and homosexuality been so great in society. La palabra del Señor dice que eso es abominación para Él. The word of God says that's an abomination for O sea, him. abominación quiere decir que a Él le produce vómito eso. Abomination Le means that it produce produces vomit. asco. He is repulsed by it. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. The Bible says that God created man and woman. No puso a Adán y a Evo. They didn't place Adam and Steve. No puso a Eva y Evita. They didn't put Eve and No. Él Eva. puso a hombre y mujer. no, he placed man and woman. Él creó a un perfecto hombre y una perfecta mujer. He made a perfect man and a perfect woman. Y la mentalidad del hombre la ha dañado. And the mentality of man has ruined it. La temporada de gobierno humano terminó cuando Dios escoge a un hombre fiel a Él. The time of human government ended when God chose a man that was faithful to him. Fue Abraham. It was Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela He said, leave your lands y de tu familia. and your family. Sal de ahí porque está contaminado, está dañado todo eso. Leave there because all of that is contaminated. Y te voy a guiar a un sitio donde haré de ti una gran nación. And I will guide you to a place where I will make of you a great nation. Y esa nación gobernará todo. And that nation will govern everything.
es la dispensación de la promesa. It's the dispensation of the promise. Abraham salió de su tierra y de su familia siguiendo la promesa de Dios. Abraham left his lands and his family following that promise of God. Y entre tanto Abraham se sostuviera en la promesa de Dios, And as long as Abraham stayed in that promise of se God, cumplirían las promesas. the promises would be fulfilled. Abraham cumplió y le cumplió a Dios. Abraham fulfilled them and he fulfilled the promises to God. Y fue a poseer la tierra que Dios les dijo que poseyeran. And he went and possessed the land that God told them to possess. Pero los hijos de Abraham no se quedaron. La condición era: quédate en la tierra, bajo la tierra de bendición te voy a bendecir. The condition was stay in the land, and in that land I will bless you. Pero vino dificultad, vinieron problemas. But difficulty came, problems came. Y los hijos de Jacob se fueron se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba la tierra? And the children of Jacob left Canaán. Canaan. Gracias a Dios por estos teólogos que hoy están aquí. Theologists that are here and help me. Dios le dijo: te voy a dar a Canaán. God said, I'm going to give you Canaan. Y de ahí voy a hacer una tierra, voy a hacer un pueblo grande y poderoso. And from there I'm going to make a great and powerful Y ese people. pueblo grande y poderoso va a gobernar la tierra. And that great and powerful people will govern the earth. Abraham salió y fue a ese sitio, Canaán. Abraham left that place Y and went to Canaan. y sus hijos crecieron allí. And his children grew up there. Y los hijos de sus hijos, And the children of his children, cuando vino un tiempo de escasez y de hambre, when a time of lacking and hunger came, huyeron de ahí y se fueron para Egipto. they ran from there and went to Egypt. Por esa causa el pueblo de Israel se convirtió en esclavo. Because of that reason, the Por- people of Israel became slaves. Porque no confiaron en las promesas de Dios, sino confiaron más en Egipto. Because they didn't trust enough in the promises of God, but they trusted more in Egypt. Tú puedes pasar dificultades, puedes pasar problemas, You can go through difficulties, you can go through problems. pero tu fe tiene que estar cimentada en lo que Dios dijo. But your faith needs to be firm Dios in lo what God dijo, said. yo lo creo. God said it and I believe it. Yo lo creo. I believe it. Yo lo creo. I believe it. No te muevas de Greenville si Dios no te lo ha dicho. Don't move from Greenville if God hasn't told you. No te muevas de esta iglesia si Dios no te lo ha dicho. Don't move from this church if God hasn't told you. Así tu pastor te caiga gordo. Even if your pastor isn't, you don't like it, your pastor. Si Dios te sembró en esta tierra es porque hay una promesa sobre ti. If God sowed you in this land, it's because there's a promise Hay over una you. promesa que tú tienes que pedir. There's a promise that you need to hold on to. Ah, no me gusta el pastor. Oh, I don't like the pastor. Ah, no importa. It doesn't matter. Hay una promesa para mí. There's a promise for me. Ah, no me gusta cómo cantan. Oh, I don't like how they sing. No importa. It doesn't matter. Hay una promesa para mí. There's a promise for me. Ah, no me gustan mis líderes. Oh, I don't like my leaders. Ah, no importa. It does not matter. Hay una promesa para mí. There is a promise for me. Hay gente de promesa del Señor en este Are there lugar. people of promise of God in this place? Los hijos de Jacob, tan pronto vino un poco de problema y de dificultad, vino hambre, vino dificultad, ¿y qué pasó? Se fueron para Egipto. The children of Jacob, as soon as lack and hunger and difficulty came, what happened? They went to Egypt. Tal vez, mi hermano, puedan venir situaciones de prueba para tu vida, Perhaps situations of testing can come into your life. pero el que te llamó But the one that called you no se ha olvidado de ti. has not forgotten you. No se va a olvidar de He ti. will not forget you. Ay, tú tal vez querrás irte para otro lado, And maybe you'll want to go to another place, salirte de la promesa. leave the promise. Yo te invito hoy, sostente en la promesa, I invite you today to hold on to that porque promise. fiel es Dios. Because God is faithful. Porque no es hombre para que mienta. Because he's not a Aleluya. man for him to Él lie. cumple sus He promesas. fulfills his promises. Él las cumple. He Aleluya. fulfills them. Hallelujah. Hay promesas sobre su vida. Yo lo sé. Hay muchas cosas que Dios ha decretado sobre ti. There's promises for your life. There's so many things that God has decreed over Y you. tal vez no las veas allí claramente. Perhaps you don't see them clearly. Pero no te muevas porque la promesa está sobre ti. But don't move because the promise is over you. No te salgas, no te vayas a Egipto. Don't go to Egypt Porque vas a tener problemas. because you will have La problems. historia dice que el pueblo de Israel cayó bajo el cautiverio de Egipto. The story
of Israel says that they became slaves to Egypt. Los que deberían de gobernar terminaron gobernados. The ones that should govern were then governed. Qué triste para un padre saber eso. How sad for a parent to know that. Que usted sabe que su hijo debe de estar aquí. That you know that your child should be up here. Y de pronto su hijo termina aquí. And suddenly your child ends up here. Y usted sabe y usted dice, pero finalmente la decisión la toman sus hijos, And no usted. You know and you say, but you know that it was your children's decision, not you. Hay papás en este lugar que me están entendiendo. Are there parents in this place that understand? Pero ahora, si usted es papá, usted va a entender lo que sintió el Padre Celestial cuando escogió a Abraham para convertirlo en un gran pueblo, en una gran nación. If you're a parent, you'll understand what God felt when He chose Abraham to make him into a great nation, a great people. Para que gobernara. For him to govern. Pero de repente no pudieron sostenerse bajo la promesa. But suddenly they couldn't stay under that promise. Y salieron corriendo para Egipto. And they ran away to Egypt. Y en Egipto fueron esclavos. And in Egypt they were enslaved. El pueblo que debería de gobernar terminó gobernado. The people that should govern became governed. Esa es la historia de muchas gentes que van a la iglesia, tienen el poder de Cristo en su vida. That's the story of many people that go to church and have the power of Christ in their life. Que tienen la autoridad de Cristo en su vida. That they have the authority of Christ in their life. Pero terminan gobernados. But they end up being governed. Pero terminan esclavizados por Egipto. End up being slaves to Egypt. Mira al que está a tu lado y dile, sacúdete que tiene arena. Look at the person beside you and say, shake yourself. Do you have sand on you? ¿Ese era para ti o para mí? Bueno. El tiempo de la promesa. The time of the promise. La dispensación de la promesa terminó y se cerró con Moisés. The dispensation of the promise ended and it was closed with Moses. El pueblo está allí en cautiverio. The people are there captive. Y de repente Dios tiene a un elegido. And suddenly God has a chosen one. Del que debería de morir, el que no debería de existir. The one that should have died, that shouldn't exist. Milagrosamente salvado de las aguas. By miracle he was saved by the water, El que debía de morir ahora es hijo de la hija del faraón. The one that should die is now the son of the daughter of the Pharaoh. Tenía que haber estado muerto. He should have died. Pero ahora no está muerto. But now he's not dead. Alguno de usted podría decir, yo tendría que haber estado muerto. Can some of you say I should have died? Con todo lo que hubo alrededor mío antes, yo no sé por qué no me morí. With everything that happens in my surroundings, I don't know why I didn't die. ¿Sabe por qué no? Porque Dios te escogió, te eligió. You know why? Because God chose you. Te sacó de las aguas. He took you out of the waters. Te cuidó, te levantó, te fortaleció, He mi hermano. protected you. He strengthened Porque you. tienes una misión delante de Dios. Because you have a mission before Dios God. te ha llamado a hacer grandes cosas. God has called you to do great things. Es el tiempo que tú te lo creas. It's the time for you to believe Es it. el tiempo que tú necesitas meterte, oh my It's the God, time that you need to go into it. en la visión de Dios, Into the vision of God. en la dirección de Dios. Into the direction of God. Que usted pueda decir, hombre, soy hijo de Dios. Oh, that you can say that I'm a child of Usted, God. mujer, pueda decir, soy hija de Dios. That you women can say that I'm a woman. Soy una princesa daughter of de God. Dios. I'm a princess of God. Tengo un propósito en Dios. I have a purpose in God. Hay hombres y mujeres de propósito en este lugar. Are there men and women of purpose in this place? Tienes un propósito. You have a purpose. Dios tiene un plan contigo. God has a plan with you. Moisés no se murió donde tenía que morirse, Moses didn't die where he should have died. sino que lo llevó allí a ser hijo de la hija del faraón. Instead, he was taken to be the child of the daughter of the Pharaoh. A partir de Moisés se levanta la dispensación o el tiempo de la ley. From the time of Moses, the dispensation of the law begins. Mi hermano, yo quiero que usted me entienda. Todo esto se lo podría estar diciendo con textos, pero no acabo el día de mañana. I want to tell you that I could be telling you all of this with text, but I won't Te finish podría saying ir this diciendo tomorrow. texto por texto, Biblia por Biblia y todo esto, pero no tengo. Lo estoy haciendo resumen de la Biblia. I could be telling you this text by text, but I'm doing a resuming the Bible. Así que en el tiempo de la ley, So in the time of the law, Dios le da a su pueblo. Finalmente Moisés es levantado y saca con prodigios y señales al pueblo del cautiverio. Moses is lifted up, and with signals and signs, he takes out his people from slavery. Mire el juicio.
El juicio cuando se cierra la dispensación de la promesa, viene el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Cautiverio. When the promise ends, what was the judgment? The judgment was captivity. Cuando comienza otra vez la dispensación de la ley, viene libertad. When the dispensation of the law starts, freedom comes. Y allí al lado del monte Sinaí el Señor le da las leyes. And by Mount Sinai is where God gives them the laws. Y el pueblo tenía que regirse sobre esas leyes. And the people needed to go by those laws. El pueblo tenía que cumplir las leyes que el Señor había establecido. They needed to fulfill the laws that God had established. Pero una vez más el pueblo eligió seguir otras leyes que no las leyes de Dios. But once again, the people decided to follow other laws that were not the laws of God. Y una vez más el pueblo cae. And once again, the people fall. Se vuelven legalistas. They become legalist, Es religioso. religious. El pueblo de Dios sabía la ley. The people of God knew the law. Quería meterle la ley a todo el mundo. They wanted to put the law into everyone, Pero ellos mismos no vivían la ley. but they themselves didn't live the law. Se perdió nuevamente el pueblo. Once again, the people were lost. La dispensación de la ley, lo que se logró fue que el pueblo se volviera religioso. In the dispensation of the law, what happened is that the people became religious. Quiero que entienda cuál es la diferencia entre un religioso y un hijo de Dios. I want you to understand the difference between a religious princess and a child of God. El religioso cumple con normas. A religious person fulfills norms. Eso fue lo que hizo el pueblo en la ley. That's what the people did under the law. Empezó a cumplir una norma, 2 normas, 3 normas, 4 normas. They started to fulfill 1, 2, and 3 norms. Pero su vida no estaba siendo cambiada ni transformada. But their lives weren't being transformed or changed. Solo quería cumplir por cumplir. They just wanted to fulfill it. Hay gente en la iglesia que va a la iglesia por cumplir. There's people in the church that just go to church just Pero to en do su it. vida no hay transformación ni cambio. But in their life there's no transformation or change. ¿Por qué no hay transformación ni cambio? Why is there no transformation and change? Porque quieren ser religiosos. Because they want to be religious. Ok, yo voy a la iglesia y ya cumplí. Okay, I'll go to church and there I did it. Ok, yo doy los diezmos. Okay, I'll give tithes. Ok, yo estoy ahí porque hay que estar. Okay, I'll be there because I have to Pero be. no permite que el poder del Espíritu Santo le toque y le transforme. But they don't allow the power of the Holy Spirit to touch them and transform Cuando them. eso pasa, simplemente es un religioso. When that happens, it's simply a religious Sabe person. lo que Dios quiere hacer, They know what God wants pero to do, no permite que eso viva en but él. they don't allow for that to live in them. Por eso, mi hermano, yo le digo, no sea un religioso simplemente. That's why I say don't simply be a religious person. No cumpla por cumplir. Don't just do the things to do them. Lo que Dios quiere es que tú llegues a sus pies y se entregue de todo corazón a Él. What God wants is for you to go before His feet and Y give que Él Him mismo completely your venga heart. y haga una transformación total en su vida. And for Him to come and do a total Eso es lo transformation que in your es ser life. un cristiano. That's what it is to be a Christian. Aquel que iba para allá y se arrepiente y empieza a caminar para el otro The lado. one that was going this way and repents and starts to walk another La way. Biblia dice que cómo los vamos a conocer. The Bible says that how will we know Los them? vamos a conocer por los frutos. We will know them by their fruits. Por sus frutos los conoceréis. By their fruits we will know them. No por las apariencias. Not by their appearances. Porque podemos venir a la iglesia y aparentar ser buenos cristianos. Because we can come to church and be apparent to be Y Christians. podemos ponernos bien bonitos. And we can put ourselves very pretty. Y podemos aprender a hablar las cosas como todos los cristianos la And hablan. we can learn to talk like all the other Christians talk. Oh, gloria a Dios. Oh, glory be to Oh, God. amén. Amen. Oh, aleluya. Oh, hallelujah. Ay, qué cabulla. No, no traduzca eso. Pero podemos hablar igual que los cristianos. We can speak just like the Christians. Podemos caminar igual que los cristianos. We can walk just like the Christians. Pero Dios dice, no te guías como hablan, no te guías como caminan, no te guíes por eso. No, 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 no. But God says, don't look at how they talk or how they walk. Don't guide yourself by that. El Señor dice, guíate por los frutos. God says, guide yourself by their fruit. Los frutos. Their fruit. Usted para conocer una planta, usted que no conoce, lo único que tiene que mirar y decir, esto es de aguacates. ¿Por qué? Porque le ve los aguacates. You who maybe doesn't know about fruit looks at the tree and you know what kind of tree it is because you see, let's say, an avocado on it.
Usted tal vez va a un lado y ve un árbol, pero no sabe de qué es. Maybe you go somewhere and see a tree and you don't know what it is. Pero le da la vuelta y de pronto ve unas naranjas ahí. But suddenly you turn around and you see some oranges. Entonces dice, es un naranjo. So you say it's an orange tree. Así mismo se conocen los hijos de Dios. That's how we know the children of God. ¿Cuál es el fruto que tú das? What is the fruit that you give? ¿Cómo eres tú en la casa? How are you at home? Pastor, a mí me gusta que me hable aquí, pero en la casa no se me meta. Oh, Pastor, I'd like for you to talk to me here, but don't get into my house. No te preocupes, yo no me voy a meter a su casa. Don't worry, I won't get into your house. Pero Dios sí quiere meterse a su casa. But God does want to go into your house. Dios sí quiere meterse a su casa. God does want to go into your house. Así que el religioso So the religious person es aquel que vive en leyes, is someone who lives in the laws, que vive cumpliendo leyes, who lives fulfilling those laws, pero no lo vive. but does not live it. Al no vivirlo, Since he doesn't live it, lo que dice what he says no va de acuerdo con lo que vive. isn't according to what he lives. Dígale al que está a su lado, se parece mucho a estos tiempos. It tells the person beside you it's appearance. Hay mucha gente que dice mucho, There's a lot of people that talks a lot, pero vive poco. but they live a little. Y yo te digo, no hables tanto And I tell you, don't talk so y much vive mucho. and live a lot. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. La dispensación de la ley termina con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. The dispensation of the law ends with the birth of our Lord Jesus Christ. Pero no solo el nacimiento, But not just the birth, la crucifixión y muerte. the crucifixion and death. Y cuando Él resucita y asciende al cielo, And when he resurrects and goes to heaven, le da inicio a la siguiente temporada he gives a beginning to the next times, o a la siguiente dispensación. or the next dispensation. La dispensación que inicia cuando el Señor Jesucristo sube, The dispensation that starts when Jesus Christ goes up, hay una persona que baja. there's a person that comes down. La persona del Espíritu Santo viene a estar The aquí. person of the Holy Spirit comes to be here. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. The Word of God says that Jesus Christ went up to heaven and he's sitting at the right side of God the Father. Oh, esto es hermoso porque usted puede ver al Señor Jesucristo vino e hizo la tarea. It's beautiful because we can see that Jesus came and he did the work. Él cumplió todo. He fulfilled everything. Él lo cumplió. He did everything. Entonces en ese momento dijo él, consumado es. So in that moment, he said that it has been consumed. Ya está hecho. It has been done. Ya lo hice todo. I've done everything. Y entonces dijo, ahora me voy pan de mi padre. And so he said, now I'll go to my Father. Y se fue y se sentó al lado del Padre. And he went and sat beside the Father. Yo me lo imagino, esto es imaginación mía. I No, imagine it. This is my own imagination. no lo dice la Biblia, pero casi que lo dice. The Bible doesn't say it, but it almost says it. El Señor Jesucristo está sentado, pero ¿usted cree que está así sentado durmiendo como algunos de ustedes? Jesus Christ sat down, or do you think he's sitting like and sleeping like some of you? ¿Sabe cómo está el Señor Jesucristo? Do you know Así, how Jesus Christ is? así. He's like this. ¿Sabe por qué está así? You know why he's like this? Porque quiere venir por su novia. Because he wants to come for his bride. Está así. He's like this. Y mira al Padre. And he looks at the Father. Y el Padre está así, esperando, diciendo, yo te digo el tiempo. And the Father's waiting and saying, I'll tell you the time. Yo te voy a decir el tiempo. I'll tell you the time. El tiempo de la gracia The time of grace es el que estamos viviendo hoy en is día. the time that we're living today. El tiempo de la gracia es la que nos cobija, la gracia nos cobija. It's the time of grace that covers us. ¿Qué significa la gracia? What does grace mean? La gracia es el regalo inmerecido. It means a gift that we don't deserve. El Padre envió a su amado Hijo, no mandó a un ángel, The Father sent his loved child. He didn't send an angel. no, mandó a su Hijo unigénito No, he sent his only son. para que todo aquel que crea en Él So whoever believes in him tenga vida has life y vida en abundancia. and abundant life. Oh, ese es el mejor momento. That's the best moment. Es el momento de que el que crea en Cristo Jesús, It's the moment that whoever believes in Jesus Christ, la gracia le cubre. the
the grace covers them. Nunca antes en la historia había sido tan fácil para el hombre. Never before in the history had it been so easy for man. En la temporada de inocencia dependía de la inocencia de Adán y Eva. In the time of innocence, it depended on the innocence of Adam and Eve. En la temporada de conciencia dependía de su de hacer las cosas conscientemente. In the time of consciousness, it depended on doing things En la temporada de consciously. gobierno humano dependía de cómo el hombre gobernaba, dirigía. In the time of human government, it depended on how En la- man was governing. En la dispensación de la promesa dependía de mantenerse bajo la promesa. In the dispensation of the promise, they needed to stay under the promise. En la temporada de la ley dependía cumplir y vivir la ley. In the time of the law, they needed to fulfill and live the law. Pero en la temporada de la gracia But in the time of grace, todo recae en Cristo Jesús. everything falls on Jesus Christ. Todo recae en Él. Everything falls on Him. Él va y paga. He goes and He pays. Él va y hace todo por nosotros. And He goes and does everything for us. Por eso se llama el tiempo de la gracia. That's why it's called the time of grace. Porque si alguno hubiese pecado, Because if someone had sinned, abogado tenemos delante del Padre we Celestial. have an attorney before the Heavenly Father. Se llama el Señor Jesucristo. His name is Jesus Christ. Él está allí sentado queriendo venir por la novia. He is there sitting, wanting to come for His bride. Pero de repente alguno de los que está aquí nos equivocamos. Maybe some of us here, we make mistakes. Y en ese momento en el cielo se escucha aún decir, But in that moment in heaven, we can hear, Padre, yo morí por él. Father, I died for him. Mi sangre lo cubre. My blood covers him. Ahora mismo está lavado con la sangre mía, le dice Right now, he is washed with my holy blood. al Señor Jesucristo, le dice al Padre. Jesus Christ tells the Father. La temporada de la gracia comenzó cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo y el Espíritu Santo vino a estar en la tierra. The time of grace began when Jesus Christ went to heaven and the Holy Spirit came to the earth. Es nuestro tiempo. It's our time. Es el tiempo de que debemos de entenderlo y vivirlo. It's the time that we need to understand it and live it. Estamos bajo la gracia. We are under the grace. Estamos bajo el regalo poderoso de nuestro Padre Celestial. We are under the powerful gift of our Heavenly Father. Él pagó, nuestro Señor Jesucristo pagó por ti y por mí. Our Lord Jesus Christ paid for you and for me. Y todas nuestras imperfecciones son cubiertas con la sangre de Cristo And all Jesús. of our imperfections are covered by the blood of Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Es el mejor tiempo. It's the best time. Hacía una hora quería llegar ahí. An hour ago, I wanted to get there. Pero si yo no le pongo el panorama bien definido a usted, But if I don't define the entire panoramic for you, no puedo entrar a hablarle de toda la profecía que viene sobre estos tiempos. I can't go and talk to you about all the prophecy that is on these times. Todas las dispensaciones tienen un comienzo y un final. All the dispensations have a beginning and an end. Y la dispensación de la gracia tiene su final. And the dispensation of grace has its end. Tremendo esto, que usted y yo entendamos que esta gracia no es para todo el tiempo. It's tremendous for us to understand that this grace isn't forever. Va a haber un momento donde va a venir juicio There will be a time when judgment will come. y la gracia se va a terminar. And the grace will end. Por eso como iglesia debemos de entender que estos momentos son importantes como iglesia. That's why as a church we need to understand that these times are important. Estamos en la dispensación de la gracia donde tenemos que ir y llevar ese gran regalo hermoso que el Señor nos ha dado. We are in the dispensation of time where we need to get that beautiful gift that God has given us. Entender que si alguien no está cubierto por la gracia, vendrá juicio sobre él. Understand that if someone isn't covered by that grace, judgment will come over him. Mi hermano, usted y yo no podemos callar. You and I can't stay quiet. Yo quiero que la próxima vez que usted esté hablando con alguien que no conoce a Cristo Jesús, I hope that the next time that you're talking to someone that doesn't por know un, Jesus Christ, por un instante, for one instant, vea a esa persona quemándose, ardiendo en el infierno. you see that person burning in hell. Si eso no lo conmueve a usted para decirle, yo tengo que decirle algo, If that doesn't move you to say, I need to say something to es them, porque usted no
lleva el amor de Cristo en su vida. It's because you don't have the love of Christ in your life. Pero cada persona que no conoce a Cristo, lo que le espera es un juicio. But each person that doesn't know Christ, what awaits them is a judgment. Y usted y yo estamos bajo la gracia, And you and I are under grace. bajo el regalo inmerecido. We are under that undeserved gift. Y podemos quedarnos como iglesia contentos aquí diciendo tan bonitos que somos. And we can stay here as a church, how beautiful we are. Pero allá afuera hay mucha gente que está fuera de la gracia But del out there, Señor. there's so many people that is outside of the grace of God. Allá se necesita alguien que vaya por las calles. There they need someone that goes through the streets. Allá se necesita alguien que vaya por las plazas, We need someone that goes through the towns, que vaya por las oficinas that goes through the offices, y que pueda decir: Cristo te ama. and that can say, Christ loves you. Cristo es la respuesta para tu vida. Christ is the answer for your life. Oh, mi hermano, créame, Oh, believe me. allá la gente necesita escuchar eso. Out there, people need to hear that. Algunas veces nos da miedo hablar de Cristo, Sometimes we're scared to talk about Christ porque pensamos que hablar de Cristo la gente se va a poner brava conmigo. because we think that if we talk about Christ, people will be angry Oh, with mi me. hermano, créame que hay tanta necesidad de Dios Believe me that there's so much need of God que la gente va a decir: háblame un poquito más de lo que tú me dijiste. that people will say, talk to me a little bit more about what you told me. Oye, hablaste algo diferente que todos los demás. You talked something different than anybody else. Yo quiero más de eso. I want more of that. Ahí en ese instante usted sabe que es instrumento de Dios. There in that instant, you know that you are an instrument of Ahí en God. ese mismo instante usted sabe que tiene un propósito de parte de Dios. There in that instant, you understand that you have a purpose before God. Y usted puede quedarse callado mirando y diciendo: no, olvídate, no te puedo decir eso, es que estoy en la oficina y aquí no se puede hablar. You can stay quiet and say, no, forget it. I Oh, can't no, talk to you about this in es the que office. estamos trabajando y yo no te lo puedo decir. Oh, I'm working and I can't tell you this. O decirle: mira, yo solo quiero decirte que mis problemas, mis dificultades fueron cambiadas por Cristo Jesús. Or you can say that I just want to tell you that my problems, my difficulties were changed by Jesus Y Christ. si ves algo diferente en mí, And if you see something different in me, es porque Cristo lo ha hecho. it's because Christ has done it. Y así lo mismo que Él ha hecho en mí, esto lo puede hacer en ti. And the same thing he has done in me, he can do it in you. La temporada de la gracia The time of grace está llegando a su final. is coming to an end. Está llegando a su final. It's coming to an end. Y si como iglesia no entendemos estos tiempos, And if as a church we don't understand these times, entonces estamos perdiendo la gran oportunidad. then we are losing the great opportunity. Los profetas quisieran estar viviendo esta época. The prophets wanted to live in these times. Muchos hombres, grandes hombres de la Biblia, hubiesen querido vivir esta época. So many great men of the Bible wanted to live in this time. Pero Dios quiso que esta temporada la vivieras tú. But Christ wanted you to live in these times. No sé por qué, porque hubiera sido mejor un David en cambio que yo estuviera aquí. I don't know why. Maybe a David would have been better than me being here. Pero Dios se le ocurrió coger a un bogotano colombiano, But God decided to get someone from Bogota, bien chiquito y gordito, all small and fat, bien feíto, really ugly. cogerlo desde Bogotá y traerlo a Greenville y decir: sea luz en medio de esto. Get him from Bogota and bring him to Greenville and say, you be light in all of this. Él lo quiso así. He wanted it this way. Dios se le ocurrió que usted viviera este tiempo God wanted you to live in this time para que usted hiciera la diferencia. so that you could make a difference. El tiempo de la gracia está terminando. The time of grace is ending. Tiene un comienzo y tiene un final. It has a beginning and it has an end. Y el final está cerca. And the end is near. Ojo, no le estoy hablando del fin del mundo, no. I'm not telling you about the end of the world, no. Le estoy hablando del fin de la temporada o la dispensación de la gracia. I'm telling you about the end of the dispensation of the grace. Donde es solo ir y hablar de Where Cristo. it's only going and talking about Solo es Christ. decirle a alguien que Cristo lo ama. It's only telling someone that Jesus loves them. Ay, tal vez haya un problema allí. Maybe there's a problem Y there. ahí se necesita un hombre, una mujer de Dios And there we need a man and a woman of God que diga: ¿me dejas orar?
that says, can I pray? Mira, cierra la puerta, déjame orar por ti. Look, close the door, let me pray for you. Y dame tus manitas. Give me your hands. Y esa persona va a decir, And that person's going to say, bueno, ¿qué más? Una oración más, una oración menos. Haga lo que quiera, pero hágale rápido, a ver. well, a prayer more, a prayer less, and do whatever, just go. Y usted va a coger sus manos y va a decir, papito lindo, así como lo hiciste conmigo, And you will grab their hands and you will say, Heavenly Father, just like you did it with me, hazlo con mi amigo. do it with my friend. Toca su corazón. Touch their heart. Mira este problema financiero. Look at this financial problem. Señor, tú eres el proveedor. Lord, you are the O provider. tal vez sea ese problema de salud. Or maybe it's that problem of health. Tú eres el sanador. You are the healer. O tal vez sea el problema de Or familia. maybe it's a problem with family. Señor, bendice esta familia. Lord, bless this family. Dale de tu amor, Señor. Give them of your love, Lo Lord. pongo en tus manos. I place them in your hands. Amén. Amen. Solo eso. That's all. Ya, te veo, hasta luego. That's all. Okay, I'll see you. See you later. En el nombre del Señor te lo digo. In the name of Jesus Christ, I tell you, Te van a llamar. they're going to call Y you. van a decir, ¿qué fue lo que hiciste? And they'll say, what did you Tú do? oraste por mí. You prayed for Y me, las cosas empezaron a cambiar. and things started to change. ¿Qué es lo que tienes? What do you have? Ahí en ese momento And there in that moment, tienes que hablar. you have to talk. ¿Sí ve que no es tan difícil? See that it's not that difficult? No es difícil. It's not difficult Porque estamos bajo la gracia. because we are under the grace. Y sobre la gracia no es difícil. And under the grace, it's not difficult. Al que le costó fue a Cristo Jesús. For the one that it was difficult, it was Jesus Christ. Ahora no te puedo decir, esto no costó nada. I know I can't tell you that this didn't cost No, la anything. salvación cuesta mucho. No, salvation cost a Le lot. costó la sangre de nuestro Señor It Jesucristo. cost the blood of our Lord Jesus Christ. Por eso hay que cuidarla. That's why we need to guard it. Hermano, quiero invitarle a que piense por un instante el tiempo que estamos viviendo. I want to invite you to think for an instant the time that we're living. Y que piense si verdaderamente Dios quiere usarte. And to think if does God truly want to use you? O que tal vez sea como un capricho del pastor diciéndome cada rato cosas para hacerme sentir bien. And it's not that the pastor is just telling me these things every time to make me feel good. No, no. No. Créame que hay algo poderoso en ti Believe me that there's something powerful in you. y que esta ciudad necesita de eso poderoso que hay en ti. And that this city needs of that is powerful in you. Y que si tú no lo haces, dice la Biblia que si tú te callas, las piedras hablarán. And if you don't do it, the Bible says that if you don't speak, the rocks will speak. ¿Vas a esperar a que las piedras hablen porque tú te quedaste callado? Are you going to wait for the rocks to speak because you stayed quiet? No pude llegar a donde quería llegar. I didn't get to where I wanted to get. Quería mostrarle por qué creo firmemente que la temporada o la dispensación de la gracia está por terminar. I wanted to tell you why I firmly believe that the dispensation of the grace is soon going to end. Pero el próximo domingo le voy a dar explicaciones bíblicas But next Sunday, I will give you biblical explanations versus con lo que está pasando hoy en día. versus what is happening today. Y usted va a empezar a ver que no es casualidad que hayan terremotos. And you will see that it's not random that these earthquakes happen. No es casualidad que hayan It's incendios. not random that there's these fires. No es casualidad, mi hermano, que los cielos estén pasando It's cosas. not random that in the heavens things are happening. Son señales. They are signs. Son señales. They are signs. Y como vimos, los que son entendidos en las señales And like we saw, the ones who understand the times son sabios. are the wise. Yo pido al Señor que haya sabiduría en And I este ask the lugar. Lord for there to be wisdom in this place. Que entendamos la temporada en la que estamos viviendo. For us to understand the time in which we're living. Estos son tiempos donde la iglesia no puede quedarse jugando a la iglesita. These are times where the church can't stay playing little church. No estamos para entretener. No, we aren't there to entertain. No estamos para caerle bien a todo el mundo. We're not there for everyone to like us. No. Hay un destino profético en tu vida. There's a prophetic destiny in your life.
Dios quiso que vivieras esta época. God wanted you to live these times. ¿Sabe por qué? You know why? Porque confía en ti. Because He trusts in you. Así como Dios confió en Abraham Just like God trusted in Abraham para que hiciera un trabajo, así como confió en Moisés para que hiciera un trabajo, to do work, just like he trusted in Moses to do a así work, como confió en Noé para que hiciera un trabajo, just like He trusted in Noah to do a work. el Señor está confiando en ti que tú hagas tu trabajo. God is trusting in you for you to do your work. Que como iglesia cumplamos la labor que tenemos que hacer. That as a church we fulfill the work that we need to do. La iglesia no está para entretener. The church isn't here to entertain. La iglesia está para hacer un llamado muy serio The church is here to make a serious calling a un mundo que cada vez está peor. to a world that each time is worse. Dijo, somos sal It says that we are salt y somos luz en medio de las tinieblas. and we are light in the darkness. Pero dice la Biblia que si la sal se desvaneciera, But the Bible says that if the salt goes away, o sea, si pierde su sabor, si pierde lo que tiene que if hacer, it loses its flavor, if it loses what it needs to do, dice que la será tirada y pisoteada. it says it'll be thrown and it'll be stomped on. Yo soy temeroso de un Dios vivo y poderoso. I am fearful of a living, powerful God. Yo soy temeroso de lo que el Señor me diga cuando llegue a su presencia. I am fearful of what God will tell me when I arrive in His presence. Yo le podría decir al Señor, Señor, hice la obra que tú me encomendaste. I could tell the Lord, God, I did the work that you called me to do. Ahí está tu iglesia. There's your church. Y de pronto me dijera, fue insípida. And maybe He could say it wasn't enough. No hizo el efecto que tenía que hacer en Greenville. It didn't make the effect that it needed to do in Greenville. Y ahí en ese momento yo creo que me sentiría muy triste. And in that moment, I think I'd feel very sad. Yo quiero hablarle a ustedes, líderes de grupos familiares. I want to tell you, leaders of family groups, Tú estás viviendo esta época porque Dios confía en ti. you're living these times because God trusts in you. Dios permitió que tengas un grupo familiar para que alcances a personas para Cristo Jesús. God allowed you to have a family group so you can reach people for Jesus Christ. Dios no te trajo a hacer comiditas cada rato y pasarla bonito entre los cristianos, no. God didn't call you to just make food every once in a while and be good in the middle of all the Christians. Si tú no movilizas tu grupo para el alcance de vidas, vas a tener que rendir cuentas allá arriba. If you don't move your group to reach people, you will have to Como go yo before también God. voy a rendir cuentas. Just like I have to go before God. Líderes de grupo familiar, no fue el hombre que los llamó. Leaders of family groups, it wasn't a man who Dios called you. mismo te ha llamado a hacer grandes cosas. God Himself has called you to do great things. ¿Por qué no vino Moisés mejor para esta Why época? didn't Moses come for these times? ¿Por qué no vino un David para esta Why época? didn't a David come for these times? Porque te eligió a ti. Because He chose you. Líder de grupo familiar te eligió a ti. Leader of family group, He chose you. Y Él está confiado de que tú vas a derribar And gigantes. He's trusting that you will take down Y Él está giants. confiado de que tú vas a hacer grandes cosas. And He's trusting that you will do great things. Tengo en mi corazón esta canción que cantamos ahora, hace poco. I have in my heart this song that we sang a bit ago. Aquí está mi hija María Paula, que cuando la escuchamos por primera vez, Here's my daughter Maria. When we heard her for the first time, nos gustó tanto esta canción. we heard it for the first time. We love this song so much. Todas las mañanas yo iba y la llevaba a su colegio. Every morning I would take her to school. Yo le dije, mi amor, vamos a hacer esta canción nuestro lema de este año. And I would tell her, we're going to make this song the motto for this year. Y día tras día lo colocábamos en nuestro carro y nos íbamos cantándola hasta el colegio. And day after day we would put it in the car and we would be singing it until I arrived at school. Yo no sé para ti, pero para mí eso marcó mi vida. I don't know about you, but for me it marked my life. Íbamos en el carro los dos, íbamos cantando. We were in the car together and we would sing it. Quiero llevarte a todas partes.
I want to take you to all of the places. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. I want to take you to every place with me. Quiero que entre la gente seas conocido. I want that in the people that they know you. Yo de ti no me avergüenzo. I'm not embarrassed of you. Eres mi Dios. You are my God. El que quiera cantarlo conmigo, póngase en pie y dígaselo a Whoever él. wants to sing this with me, stand and say it to him. Estamos terminando la temporada de la gracia We are finishing the time of grace. y se necesita hombres y mujeres que digan: quiero llevarte a todo lugar conmigo. And we need men and women who will say, I want to take you to every place with me. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la